27 de enero del año 2024. Es sin duda alguna uno de los días más tristes que recuerde la afición del Real Madrid. El día en el que la chavineta termina por quedarse sin frenos y termina estrellándose contra un muro llamado realidad. El mismo día en el que el Villarreal se les orina en la cara, incluso después de haber intentado robarle el partido anulándole un gol absolutamente legítimo. Ese mismo día en el que minutos después de confirmarse la tragedia de Montjuic, en el que, por cierto, después del quinto gol del Villarreal, se escucharon gritos y cánticos en contra del presidente del Barça, Joan Laporta. Ese mismo día en el que minutos después Xavi Hernández nos dio la peor noticia que seguramente hemos escuchado todos los madridistas. Sí, es cierto, lo hemos disfrutado muchísimo. Estos últimos meses han sido brillantes, estos últimos años con Xavi han sido brillantes, pero ¿a qué costo? A día de hoy es muy probable que ya no tengamos con quién reírnos tan frecuentemente. Seguirán siendo un drama, pero les puedo asegurar que ninguno va a ser tan dramático como el trabajo paupérrimo que hizo Xavi Hernández. Vamos con un nuevo video. ¿Vais a ver lo que ha dicho en la repetición Xavi a la cámara de DAZN? ¡Anda por culo! ¡Anda por culo, Dios mío! Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. No sé por qué ahí me ha salido como esa voz y esa reflexión tan melodramática que parece más bien del tipo el señor de tez oscura, que no voy a decir la palabra porque me censuran el video, Morgan Freeman, creo que se llama el señor y bueno, la verdad es que es un día bastante complicado para nosotros los madridistas, pero toca hacer frente. Se ha ido Zidane, se fue Cristiano, se fue Gareth Bale, se fue Isco, se fueron todos los futbolistas de aquella época dorada. Para los más jóvenes, los más adultos seguramente tendrán otras épocas favoritas, pero para nuestra generación ha sido también un poco difícil también la marcha de Benzema, ver cómo han ido saliendo todas estas leyendas, pero yo creo que ninguna salida ha sido tan dolorosa como la de Xavi Hernández. Y bueno, chicos, madridistas, amigos del canal que siempre están viendo mis videos, mucha fortaleza, vamos a estar mejor muy pronto. Es probable que el Barça traiga un entrenador un poquito más serio y evidentemente no van a ser tan ridículos tan frecuentes, pero es muy probable que este equipo absolutamente mediocre, y teniendo en cuenta que no van a poder arreglar mucho la plantilla por el tema económico, es muy probable que nos siga dando muchísimas alegrías. Vamos a repasar lo que ha dejado el día de ayer porque les traigo un recital de J. Jordi, desde cosas que había dicho hace no tanto hasta cosas que dijo en el día de ayer, que hasta dijo que iba a salir a manifestar desnudo en no sé dónde, una cosa absolutamente desquiciante. Quiero que veamos un pequeño videíto que ha hecho el Chiringuito con el tema de la destitución de Xavi, o con la supuesta destitución, mejor dicho, la renuncia. Aunque a mí me da la sensación de esto es una pataleta. Esto es, mira, me voy para que tú no me tengas que echar. Me da la sensación, es algo así. Xavi seguramente sabe que Laporta le iba a terminar sacando, estaba haciendo tiempo para ver quién le prestaba dinero, quién le empeñaba, no sé, quién le compraba esos kilos de más que tiene Laporta. A lo mejor hay gente por ahí que necesita, no sé, no tengo ni idea de dónde iba a sacar dinero, pero para mí esa es la sensación que tengo. Y vamos a empezar, por supuesto. Antes de todo, quiero que escuchemos al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, que ayer un periodista le ha querido preguntar así como que la polémica del partido. Ustedes saben cómo es la cosa cuando juega el Real Madrid. Todo lo contrario cuando juega el Palancas, porque repito, hubo un escándalo ayer también en el partido del Palancas y bueno, aquí no pasó absolutamente nada. Así que quiero que escuchemos esta brillante declaración. La de Rodrigo no la he visto, el árbitro le ha enseñado amarilla, yo le he preguntado al cuarto y ha dicho que era amarilla simplemente, y la jugada del penalti de Sergio Cardona me han dicho que no era. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo, 13 segundos de absoluta brillantez, de transparencia, de ser una persona totalmente cuerda. Para mí es increíble que este tipo de personas estén en un fútbol español absolutamente podrido por el antimadridismo. Es que es una cosa absolutamente increíble. Pero bueno, brillante, me ha parecido brillante cómo ha desmontado rápidamente el tema de la polémica fake que ya se querían montar ayer por el tema de Rodrigo, que bueno, para mí rozó la expulsión.
pero no, el contacto no estuvo ahí, fue como un roce más y si lo hubiesen expulsado no estuviera aquí yo jalándome los pelos de que fue un escándalo. Así que cuidadito con esas actitudes de niño Rodrigo. Quiero que veamos el clip que les dije que hizo el Chiringuito, bastante interesante sobre la dimisión de Xavi. Más de 30 minutos después de lo esperado, Xavi empezaba así su rueda de prensa. Abans que em feu les pertinents preguntes, m'agradaria anunciar doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. Dando el bombazo de su dimisión a final de temporada. Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica, no se merecen esta situación y creo que es el momento de anunciar que el 30 de junio no seguiré. En su mensaje, repitiendo un concepto. Estoy actuando así porque soy culé. Quiero lo mejor para el club, así se lo he dicho al presidente. Me ha entendido, o sea, medio emocionado, pero lo ha entendido. He priorizado al club por encima de mí. Una decisión que no ha sido repentina. Era encontrar el momento, lo tenía decidido de hace tiempo. Que es irrevocable. Decisión entiendo que es irrevocable, pase lo que pase en la Champions, aunque la ganes. Sí. Y que aún no ha comunicado a los jugadores. No se lo he dicho a los jugadores. Mañana hablaré con ellos. Hoy les he visto muy jodidos. Pero hemos visto a un Xavi tranquilo, desahogado. Y tengo la sensación de que hago lo correcto. Si eso es sentirte liberado, pues también. Y aunque seguirá hasta final de temporada. Podemos competir para la Liga, esto nos va a ayudar. Muy difícil, pero lo vamos a intentar. Xavi ha terminado sincerándose sobre lo que supone ser entrenador del Barça. La sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel. Sientes que te faltan al respeto muchas veces, sientes que... Pero a ver, señor Xavi, ¿cuántas veces le ha faltado todo el respeto a árbitros, a entrenadores, incluso a tu misma afición diciendo cosas como que no ganamos porque el césped estaba muy alto? O sea, vamos a hablar de respeto, pero también no le ves la cara de pendejo a los demás. Que yo creo que Xavi se ha puesto la soga al cuello él mismo con ese discurso de vamos a ganarlo todo porque somos el ADN Barça y somos súper exigentes con el pelo este que lleva como 30 años, igual este hombre como que no le crece el pelo. O sea, que el ridículo de Xavi es mayúsculo, pero sobre todo por la soberbia con la que se le escuchó semana tras semana, hace no tanto, ya ahorita estos últimos días se le dio más cabizbajo, más humillado, porque era de esperarse después de semejantes ridículos. Que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Lamentable. Muy triste que a Xavi no lo vamos a poder escuchar más después del 30 de junio. Y ojo a lo que les voy a decir, porque también me da la sensación, chicos, de que es un poco... no sé cómo explicarlo. Es muy probable que este hombre no acabe llegando ni siquiera al final de la temporada. Pero bueno, es lo que hay. Y al final, el fútbol tiene estas cosas, lamentable y triste, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar ahora a J. Jordi, vamos a empezar con el recital. Ojo a esto primero, que para mí es de las... ¿Cómo les explico? De las cosas más icónicas que ha dicho este hombre. Mañana, para lo que sea, a ver, me callo, venga, va. No, digo que se confirma de que Xavi es mejor que Zidane. Xavi es mejor que Zidane porque Zidane tenía un récord de 17 partidos invictos fuera de casa y Xavi ya ha superado a Zidane y el Barça ya son 18 con Xavi, ¿no? Así que los que se rían de la chavineta, del entrenador inexperto, del entrenador novel, pues nada, con 2 días que lleva entrenando ya ha mejorado a un entrenador que estuvo no sé cuántos años en el Real Madrid. Necesita un poquito tiempo para empezar a superarlo ya con una cosa que para algunos será poco importante, pero que con el tiempo también lo superarán más cosas. Así que sí, Xavi ya es mejor que Zidane. A mí es que me parece de locos. O sea, mira, muchachos, se los voy a decir una vaina en serio. De verdad, que yo en mi vida había conocido a alguien tan ridículo en la vida. O sea, ¿cómo se puede ser tan cretino? Y lo peor del caso es que me parece realmente, no sé, me parece indigno. O sea, que lo he dicho con el Lobo Carrasco, ahí con Moy Llorons. ¿Cómo es posible que esta gente es que no tiene familia le diga, venga, papá, abuelo, tío, hijo, o sea, venga, un momentico, hablemos? O sea, hay personajes y te pagan por esto y además te pagan muy bien, excelente, pero la dignidad también debería tener un poquito de un precio, aunque sea, ¿no? O sea, es que, de verdad, a mí me cuesta creer que yo me voy a poner en este plan a decir este tipo de cosas. Es como que venga yo y diga ahora mismo...
Arda Güler rompe un récord de Messi, por poner un ejemplo, y no, Arda es mejor que Messi porque rompió un récord de Messi, o sea, y un récord absolutamente intrascendente. Es que es increíble lo estúpido que puede llegar a ser, y como la estupidez no se cura, quiero que escuchemos esto, que es un poco más reciente. Esto es una remontada del Barça 3-2 ante el Almería de hace bien poco, y este es lo que ha dicho nuestro brillante amigo. Que estamos a esta hora 6. 1 de diciembre a 20 de diciembre. El Barça va a ganar la Liga. Chao. Ojalá en enero yo grabado, me pueda sumar. Jota, a ver si en enero me puedo sumar a eso. Quedó grabado. Y lo digo a 20 de diciembre, ¿eh? No. Repítelo. 20 de diciembre, algunos, ¿cómo es? Repítelo si queda que grabado. algunos se van a sumar seguramente a la chavineta. Yo hoy a 20 de diciembre digo que el Barça va a ser campeón de Liga. Bueno, ha pasado poco más de un mes y creo que Gael lo tiene más complicado, y yo creo que 10 puntos, por muy complicado que sea, se puede intentar por lo menos, pero teniendo en cuenta la clase de vergüenza que estamos escuchando, que es este equipo, el drama que es este equipo, ¿cómo diablos tú vas a decir que esto realmente tiene algún tipo de coherencia? Es que me parece increíble, y la verdad es lo que yo realmente quisiera seguir expresando con lo que vamos a seguir viendo. Y quiero que ahora escuchemos este pedacito que también me pareció brillante de J. Jordi. Cuando el Barça había remontado el partido contra el Villarreal ayer, se le ocurrió decir esto. Y ojo, porque el que vamos a escuchar después también está increíble, una cosa de locos. Escuchemos. Amigos madridistas que van mandándome algún mensaje, veo. Espera, no. Diles de mi parte que vayan borrando tweets. Creo que te los escuchan. Tweets los vayan borrando. Que los tweets que tenían. No, se lo dices tú, que a mí yo creo que no me escucha. Los tweets que tenían preparados, los tweets madridistas que teníais preparados, ya los podéis ir borrando. Eliminados. Saca la pelota. Es increíble, de verdad. Yo es que me pongo a escucharlo semana tras semana y me cuesta creer que alguien pueda ser tan ridículo, pero definitivamente alguien puede ser tan ridículo como J. Jordi. Y como prácticamente lo que más me he encontrado y más me ha llamado la atención ha sido lo de este caballero, quiero que escuchemos aquí un clip. El video dura 3 minutos 30 segundos. No lo voy a dejar todo porque, bueno, vamos a salir de aquí a mediodía. Pero definitivamente escuchemos esto, y escuchar 1 minuto y algo seguramente nos va a dejar absolutamente locos. Esto después de que terminó el partido. Pero el Barça de aquí tiene la fuerza de reponerse, meterse en 3-2 después de un 0-2, y el árbitro hace lo que hace. No nos dejarán. No nos van a dejar. Y ya está bien de que no nos dejen. O sea, hay que hacer algo. Basta ya de que la afición de la Almería el otro día se vaya a su casa como se va. Basta ya de que la afición de Las Palmas se vaya a su casa hoy como se va. Basta ya que los aficionados del Barça nos tengamos que ir hoy a dormir de la manera que nos vamos a ir a dormir. Basta ya, hay que hacer algo, hay que manifestarse. No sé qué, hay que hacer algo. Ya está bien. Ya está bien. De quejarnos y bajar la cabeza y ala, y que nos peguen otra vez. Yo estoy harto de que me peguen otra vez. Estoy harto de que ayuden al Madrid siempre. Estoy harto de que en enero ya no nos dejen ganar la Liga. Estoy harto. Completamente harto. ¿Por qué el VAR les favorece siempre a ellos? ¿Por qué el VAR nos favorece siempre al equipo rival? Y a nosotros siempre nos tiene que perjudicar. Ya está bien. Hay que hacer algo, hay que manifestarse, hay que salir a la calle, hay que hacer algo. O sea, no me puedo creer que nos tengamos que mantener callados y nos tengamos que aguantar a todo lo que nos están haciendo. Pero no solo los del Barça, los de la Almería, los de Las Palmas, a todos los equipos que juegan contra el Madrid. Que nos dejen competir igual, con las mismas normas. Está hablando este señor de salir a manifestar algo luego del penalti del gol absolutamente lamentable que le terminan robando al Villarreal, y después de que le quitan un penalti que le había pitado el árbitro, y que para mí, obviamente, con el brazo pegado aquí, ¿qué penalti le vas a pitar ahí? Encima, después de, vean estas estadísticas, o sea, es que el Villarreal le ha metido un repaso brutal en absolutamente muchos aspectos de lo que es el fútbol actual. Por eso me parece ridículo, de verdad. Y teniendo en cuenta todas las situaciones que viene atravesando esta gente, y que se pongan a hablar del VAR y de todas las cosas y del Real Madrid, es que es de locos, de locos. ¿Por qué el VAR hoy hace lo que hace? ¿Por qué perjudica al Barça de la manera que lo hace? ¿Por qué favorece al Madrid de la manera que lo ha hecho en Las Palmas? Ya está bien. Ya está bien, queremos competir de igual a igual, queremos poder jugar los partidos de fútbol con las mismas reglas. Es que, mira, yo no lo quiero seguir escuchando porque me voy a calentar y voy a empezar a decir una cantidad de barbaridades, pero quieres competir con las mismas reglas
lo primero que tienes que hacer es aclarar el tema de Enríquez Negreira. Que vaya a Laporte y diga, ¿sabes qué? Si nosotros pagamos a Negreira, vamos a asumir las consecuencias y vamos a hacer que esto tenga un poco más de sentido. Vamos a ayudar a que esto empiece de cero, a que esto realmente vuelva a ser un campeonato digno. Vamos a colaborar en todo lo posible para que realmente se sepa lo que es el fútbol español y que se pueda regenerar un poco, porque es verdad que nosotros lo desestabilizamos y han quedado secuelas aún. Quiero que ahora escuchemos a alguien que siempre les coloca en su sitio a los culés y que siempre está ahí. Para mí es uno de los periodistas, de los mejores periodistas que he escuchado realmente, porque siempre da en la tecla. ¿Qué estás construyendo? Cubarsí, Héctor Ford, Marguiu. Volvemos otra vez al discurso irreal. Es el Fite, con todo el cariño que te tengo, es un discurso irreal. La realidad del Fútbol Club Barcelona en este 26 de enero es que está fuera de la Liga, está fuera de la Copa y perdió la Supercopa de manera estrepitosa contra el Madrid. Le han fichado 18 jugadores a Xavi y él se excusa en que tiene a jóvenes y hoy estaba Frenkie de Jong, Lewandowski, Gundogan, Araujo, Christensen, Joao Félix, Joao Cancelo, Pedri, y todos esos para vosotros era la mejor plantilla de España en el mes de agosto. Esa es la realidad. Y la realidad es que Xavi los ha empeorado a todos, absolutamente a todos. Le han traído a 18 jugadores, han vendido palancas, repalancas, palancas y repalancas para estar en esta situación. Que el año que viene, a estas alturas, ni siquiera estás en la Supercopa de España. Es la realidad. No se está construyendo nada. Nada. Brillante, absolutamente brillante. Y me parece importante que retoque el tema de que ellos mismos decían, no sé si se acuerdan, que el Barça era la mejor plantilla de Europa, hablaban de triplete. De hecho, J. Jordi hay un video de que hace realmente bien poco decía que el Barça iba a ganar el triplete. Yo se los coloqué en una de estas reacciones que tuvimos, por eso me parece increíble. Quiero cerrar este video con dos clips bastante chistosos. El primero que quiero que escuchemos es este, porque empieza a llorar otra vez J. Jordi. Es que me parece de loco, lo estoy buscando. Esperen un momentico porque me pareció increíble que este hombre siga llorando y que siga culpando. Ahora culpa al Real Madrid de que Xavi haya dimitido. Nada que ver con la mediocridad del técnico del Palanca, sino que es el Real Madrid, como siempre. Así que vamos a escucharlo. No, de verdad, lo he dicho antes también en Twitch, pero es que es la primera vez que veo que cuando un entrenador dimite también se le discute y también se le critica y también por los tiempos. No le aplaudimos. O sea, quiero que debo dar, o sea, es mi obligación hoy dar la enhorabuena a todos estos madridistas que habéis conseguido que hoy Xavi dimita, de verdad. Creo que iniciasteis hace ya muchísimo tiempo una campaña que por desgracia ha calado incluso también en Barcelona, en algunos sectores, y habéis conseguido desestabilizar a vuestra manera el proyecto que se estaba haciendo con Xavi. Lo habéis conseguido, así que enhorabuena. Enhorabuena. Ya está, ya Xavi lo va a dejar. Entonces, ahora ya tenemos que hablar esto, ¿no? De si es beneficioso para el Barça que Xavi continúe después de haber dimitido. Pues para mí sí. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo, pero que hable este hombre. O sea, a mí me gustaría honestamente saber qué consume este caballero. Porque es que me parece increíble cuando nosotros estamos encantados de que Javier Hernández se quedara 10 años más. ¿Cómo que nosotros hemos conseguido con una campaña que Javi se marchara? Y además, adicionando esto, dice que hemos logrado desestabilizar con una campaña de no sé qué, de no sé cuál. Señor J. Jordi, ¿qué estás diciendo? Si la campaña, por muy bestia que sea, porque si vamos a hablar de campañas así, inician la campaña que se le hizo de alineador, el mismo Florentino Pérez, que le mandaba mensajitos por ahí con sus amiguitos de la prensa, y Zidane con resultados mandaba a todo el mundo a callar. Aquí, si Xavi Hernández hubiera ganado una Champions, una liga que ganó, por supuesto, esta liga estuviera ahí a un punto, no estuviera haciendo ridículo tras ridículo, créeme que aquí no hay campaña que valga. Y como te digo, te repito, nosotros los madridistas anhelábamos, deseábamos que Xavi, no sé, pasara algo extraordinario y se quedara por el resto de su vida en el Fútbol Club Barcelona como entrenador, y que también tuviera larga vida para que hiciera una carrera como la de Ferguson. Así que estás un poco equivocado en ese aspecto. Les dejo ya el video hasta aquí. Les voy a dejar ahí al final una reacción al quinto gol del Villarreal, que me pareció
brillante. Así que bueno, espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao. Y el Barça está desfigurado. Ataca Guedes por el quinto. Ataca Guedes por el quinto. Guedes que la toca atrás. Viene el comandante. ¡Gol! ¡Gol! Del Villarreal, que gana un partido histórico. El comandante aumenta la ventaja en el 101,5. Morales, el nombre del gol. Villarreal se lleva los 3 puntos. Barça 3, Villarreal 5. Y lo tengo que decir, esto huele a final de ciclo. Final del partido.